Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición, seguimos compartiendo información y comentaba al final del bloque anterior que hoy estuve hablando con la doctora Gabriela Karina Cromoy, creo que así se pronuncia el apellido, la verdad que no le pregunté, porque ella es la presidenta de la Asociación Argentina de Alergia al Látex, y me comentaba Pedro Santana, director propietario de la Escuela Juan 23, que lo conozco de chiquito, él me pasó el contacto por estas cuestiones colaterales que desconocemos en los tratamientos, sobre todo aquellas personas que pueden tener un caso sospechoso de coronavirus o alguna otra patología que tienen que ser atendidos por los médicos. Generalmente los médicos utilizan guante de látex. Y bueno, me comentaba un problema de salud que se genera justamente a través del látex, y estamos en contacto con Gabriela Karina Cromoy. ¿Se pronuncia así el apellido? Sí, se pronuncia así. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito qué pasa con el látex y con un segmento de la población argentina y del mundo, ¿no? Bueno, el látex natural es la savia de un árbol, que es el árbol del caucho, con el que se hacen infinidad de productos de uso médico y de la vida cotidiana. Entre ellos, los guantes de látex, que se están usando habitualmente, se usan en salud de manera masiva, pero ahora con el tema de la pandemia se están usando no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito extrahospitalario. Sí. Y esto, bueno, nos expone al colectivo de personas sensibilizadas y alérgicas al látex y a los grupos de riesgo a la exposición masiva a esas proteínas alergénicas que tiene el látex, que por un lado nos pueden sensibilizar si no estamos sensibilizados, pero que si estamos sensibilizados podemos tener reacciones alérgicas muy severas e incluso reacciones anafilácticas potencialmente mortales. No te escuché la última parte, ¿incluso? Reacciones anafilácticas potencialmente mortales. Mirá vos, ¿qué porcentaje de la población argentina está afectada por esta alergia al látex? Mira, en Argentina no hay estudios multicéntricos, o sea que no sabemos exactamente qué porcentaje de la población general argentina está sensibilizada. Entonces nos manejamos habitualmente con los números que tenemos a nivel internacional, con los números de las asociaciones internacionales, o de alergia al látex o de la Organización Mundial de Alergia. La última actualización de la Organización Mundial de Alergia habla de una sensibilización, de una prevalencia de sensibilización en la población general que podría ser de entre el 3 y el 9%. En mucho. Los países desarrollados se tomaron medidas de prevención a partir de lo que se llamó la epidemia de alergia al látex, que ocurrió en los 90, a consecuencia de las precauciones universales que se empezaron a tomar por la epidemia de VIH-Sida, que conllevaron al uso masivo de guantes de látex por parte del mundo sanitario. Y entonces en los países desarrollados se bajó esta prevalencia a lo que se piensa en este momento que es un 1%. En Estados Unidos hablan de un 1 al 6%. Esto es en la población general. En los países en donde no se toman medidas de prevención,
cada vez hay más personas sensibilizadas y más personas que desarrollan la alergia. Te interrumpo un segundito, porque hoy me contabas algo que yo desconocía, digo, dentro de mi ignorancia absoluta con respecto al tema, que no nacés con este problema, sino que se adquiere en la vida. La alergia al látex es 100% adquirida y es prevenible. La alergia al látex se desarrolla en personas que son expuestas de manera precoz y o reiterada a las proteínas alergénicas del látex. El látex natural tiene muchas proteínas, 240, 60 de ellas o más son alergénicas, algunas de ellas muy alergénicas. Entonces, en la exposición precoz, o sea, muy temprana en la vida, por circunstancias diversas, que pueden ser factores de salud que requieren de hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, tratamientos invasivos frecuentes, o por exposición frecuente, por ejemplo, la actividad que desarrollas, como nosotros, los profesionales de la salud, u otros trabajadores que trabajan con caucho, con guantes de látex, o en industrias que producen, ponerle preservativos. Digamos, toda esa población que está frecuentemente expuesta tiene mayores probabilidades de sensibilizarse. Eso no quiere decir que se van a sensibilizar todos. Sí, sí. Los distintos grupos tienen distintas prevalencias de acuerdo a las poblaciones estudiadas. En tu caso vos sos odontóloga. Yo soy odontóloga. ¿Cómo te diste cuenta que eras alérgica? ¿Justamente por la utilización de los guantes? Mira, yo me di cuenta, no es que me di cuenta, me diagnosticaron en principio por dermatitis, que es lo que habitualmente notamos los que nos sensibilizamos. Primero empezamos con dermatitis. También, ojo, se puede debutar con un shock anafiláctico, pero la mayoría empezamos con dermatitis, con problemas a nivel cutáneo. Y me diagnosticaron justamente por eso, porque tenía grandes eczemas primero en las manos, que aparentemente son los síntomas más inocentes de la patología. Pero es una patología que puede producir diversos síntomas en diversos órganos y sistemas de distintos grados de severidad, que pueden manifestarse con prurito, urticaria, eritema, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmo, asma, cólicos a nivel gastrointestinal, vómitos o diarrea. Tiene manifestaciones muy variadas y floridas que se pueden confundir con otras patologías, entonces el diagnóstico en general se hace tarde. Claro. ¿Hay tratamiento? No, en la actualidad no hay tratamiento seguro ni eficaz comprobado. El único tratamiento, una vez que se desarrolla esa patología, es la evitación estricta del látex. Y también es la única forma de prevención. Mira, me pareció interesante la nota por dos cuestiones, ¿no? Por aquel que por ahí se va a atender a un centro sanitario y empieza a tener algún tipo de reacciones cuando el médico lo está revisando, y sobre todo porque vemos en la calle muchos ahora que están utilizando los guantes. Y más de uno se debe estar preguntando por qué le sale una especie, ¿qué sería? ¿Una especie de sarpullido primero? No, digamos, no es que se da en forma consecuencia, no es que primero aparece un síntoma y después aparece otro. Dependiendo de la susceptibilidad personal, cada uno puede tener órganos de choque distintos, ¿sí? En general, en las personas que usamos guantes para realizar nuestras actividades profesionales o nuestras actividades laborales, sí, muchas veces empieza como prurito, como eczema, como reacciones de sensibilización de la piel de las manos, pero no solamente de las manos. Empezamos a notar que tenemos manifestaciones respiratorias, que esas manifestaciones en piel se extienden al resto de la piel del cuerpo.
no es lo más, digamos, es lo más significativo en relación a lo que le puede pasar a una persona que no entiende bien qué es lo que le pasa, Claro. que lo único que ve es lo que le pasa en la piel de las manos. Claro. Pero eso que te pasa en la piel de las manos te pasa en los pulmones, porque el látex es un aeroalérgeno, sobre todo el látex que proviene de los guantes de látex que están lubricados con almidón de maíz, y ese almidón de maíz se adhiere a las proteínas del látex que cuando se ponen y se quitan los guantes se aerosolizan. Son partículas muy, muy pequeñas, son respirables, o sea, del tamaño de micras, ¿no? Son inhalables, son respirables, y esas partículas también sensibilizan. Entonces, es muy complejo. El tema no es solamente el contacto directo con los guantes, sino que hay distintas vías de sensibilización, que son, por un lado, la cutánea, pero también la vía mucosa, la vía digestiva, la vía sanguínea, la vía inhalatoria, que puede ser por contacto directo o por contacto indirecto. Mira vos, la verdad que es un tema que se desconocía. ¿Y En este momento, nosotros, desde la asociación, lo que queremos es, por un lado, exhortar a la población general para que no use no solamente guantes en la vida cotidiana, sino específicamente guantes de látex. Perfecto. No vamos a poder prohibirle a la población general el uso de guantes si siente que con eso está más protegida. Está falsamente tal vez más protegida porque el guante da una falsa sensación de seguridad y después uno con ese mismo guante puede tocar otras cosas, puede tocarte la piel de la cara, la boca, pero independientemente de esto, lo que necesitamos es que la población general deje de usar guantes de látex natural en particular. Esos guantes se pueden reemplazar con guantes de polietileno que incluso son más amigables con el medio ambiente. No es necesario ir por la vida con guantes de látex. Por un lado, porque la gente que está sensibilizada o es alérgica, o los grupos de riesgo, que también tienen que tener más precauciones, como los pacientes porque tienen mielomeningocele, espina bífida, malformaciones cardíacas y urológicas congénitas, fisura labioalveolo-palatina. Todo ese grupo de riesgo, que es un gran grupo, tiene una prevalencia de sensibilización de hasta el 70%. Es muchísimo. Para ese grupo es vital evitar el contacto con las proteínas del látex. Entonces, si el medio cotidiano, independientemente del medio hospitalario, si los comercios, los supermercados, las farmacias, los medios de transporte están contaminados con material particulado de látex, digamos, se produce una alta concentración de partículas de látex en el aire interior de los ambientes, todos esos pacientes, tanto los de los grupos de riesgo como sensibilizados y alérgicos, están en riesgo de tener reacciones anafilácticas potencialmente mortales. Entonces, por este tema, en este momento es primordial exhortar a la población general para que deje de usar guantes de látex por sí misma, para no sensibilizarse, y por toda esta cantidad de gente que forma nuestro colectivo, que se puede morir en contacto con el látex. Esto por un lado, digamos, para no provocar además lo que nosotros pensamos, nosotros no la Asociación Argentina de Alergia al Látex solamente, todas las asociaciones de alergia al látex a nivel internacional, que se puede producir una segunda epidemia de alergia al látex como en los 90, con gente que puede, digamos, que tiene riesgo de morirse, que corre riesgo su vida, o de enfermarse seriamente con serias secuelas. Digamos, nadie sale igual después de un shock anafiláctico o de un coma por un shock anafiláctico con internación en terapia intensiva con respirador artificial. Esto es clarísimo, esto por un lado. Y por el otro lado, lo que quisiéramos pedirles a las autoridades sanitarias de nuestro país es algunos hospitales, un hospital por zona, un par de ambulancias por zona, seguros sin látex, con materiales libres de látex. Porque lo cierto es que si cualquiera de las personas de nuestro colectivo necesita hospitalizarse,
y las atienden en los medios contaminados con partículas de látex y con materiales de látex, realmente nos podemos morir. Digamos, no es una fantasía, es un riesgo real. La verdad que es un tema que desconocíamos y me parece muy importante para que lo abordemos. Te hago la última consulta. ¿Cómo atendés vos entonces? Digo, si no podés utilizar, ya me diste la respuesta, digamos, estoy poniendo un poco de misterio al tema, pero me la diste por teléfono cuando hablamos antes. ¿Cómo atendés entonces, o cómo deberían atender los médicos a cualquier persona sin saber si es alérgica o no es alérgica al látex? ¿Con qué se protege las manos? En primer lugar, los profesionales de la salud necesitamos primero aprender cómo es y qué es esta patología. Segundo, necesitamos entender que es una patología, una enfermedad ocupacional. Está listada enfermedad ocupacional en el año 2010 por la Organización Internacional del Trabajo. Entendiendo esto y entendiendo que los primeros que nos tenemos que proteger, que los primeros que nos tenemos que cuidar para cuidar a los otros, somos los profesionales de la salud. Entonces, cuidándonos nosotros, bajo nuestro paraguas, protegemos a todos los pacientes. Esta es una realidad. La forma de protegernos, primero, es que las instituciones de salud comprendan que se necesita o comprendan la importancia de hacer la conversión a guantes sintéticos para empezar, porque los guantes son los productos médicos que más contaminan el aire interior de las instituciones de salud. Entonces, cambiando los guantes de látex natural por guantes de látex sintético, o guantes sintéticos como son el nitrilo, el vinilo, el polisopreno sintético, el neopren, el polietileno, la silicona, se elimina la gran contaminación, la gran concentración de látex por metro cúbico que hay en el aire interior de las instituciones de salud. Y de esa manera están protegidos los trabajadores del ámbito de la salud o de cualquier otro ámbito que utilice guantes, y están protegidos los pacientes y los consumidores. Esto también pasa en las cocinas, en los restaurantes, en los laboratorios. Todo lo que queda expuesto a las partículas de látex se contamina con látex. Entonces, los alimentos que son manipulados con látex están contaminados de látex y pueden provocar anafilaxia y pueden sensibilizar. Los medicamentos que son fabricados en laboratorios en donde se utilizan guantes de látex están contaminados por látex y pueden sensibilizar y provocar anafilaxia en las personas sensibilizadas. Mirá vos. Entonces, esto es lo importante, que primero entendamos nosotros, los profesionales de la salud, por qué es importante hacer la conversión y cómo hay que usar los distintos guantes de los distintos materiales para distintas actividades. No todos los guantes sirven para todo. Ahora, en el caso de enfrentarnos a un virus, el guante de protección personal tiene que cumplir con ciertas normas de propiedades, de cualidades que tiene que cumplir el guante, y con normas de ensayo para que ese producto, para que ese guante dé garantía de calidad y de inocuidad. Entonces, el guante tenemos que estar seguros que nos va a proteger contra hongos, bacterias y virus. En el caso de trabajar con sustancias químicas, que nos va a proteger contra las sustancias químicas, contra la permeación de esas sustancias. En este sentido, los guantes de nitrilo, si bien son más caros que los guantes de látex, nos protegen contra todo eso. Y cuando hablo de más caro, tengo que hacer un gran paréntesis, porque en realidad el látex, que es más barato que el nitrilo, claro, ese guante de pésima calidad, el látex de baja calidad, que tiene cualquier cantidad de polvo, que en los países desarrollados ya está prohibido.
El guante de látex sin polvo, con doble clorinado, que cumple con todas las normas que tiene que cumplir, es más caro que el guante de nitrilo. Claro. Entonces vos ves en todas las series internacionales, las norteamericanas, las europeas, la gente trabajando, los policías, el personal de emergentología, vamos a ver en los programas extranjeros a todo el mundo trabajando con guantes azules de nitrilo. Mirá vos. Porque en realidad, cuando nos planteamos los costos, no nos planteamos los costos de la no calidad. Claro. Entonces, haciendo este cambio en el sector sanitario por guantes de nitrilo y de vinilo, y en la vida cotidiana para aquello que no necesita una barrera tan importante, por guantes de polietileno, por manoplas de polietileno, que son baratísimas aparte, resolvemos por un lado el riesgo que tiene la población de riesgo de tener anafilaxia, y por el otro lado estamos resolviendo el riesgo de la población general de sensibilizarse, porque el tema es que cuando te sensibilizas y desarrollas alergia al látex, no hay vuelta atrás. Entonces, en este momento de pandemia, que todo el mundo está tan asustado, que no conocemos este bicho a fondo, que no tenemos, por otro lado, suficiente cantidad de elementos de protección personal, desde la asociación no queremos, digamos, agregarle más leña al fuego y pedir que se haga la conversión de todas las instituciones. Pero sí queremos no quedar excluidos, queremos pedir conciencia en la población general, en los, digamos, la conciencia de los comerciantes, de los elementos que les ofrecen a los cajeros y a las cajeras, a los trabajadores, a los repositores, la gente que está detrás de los mostradores, y a la gente que va a comprar, que tenga conciencia de que este elemento, que es el guante de látex, puede sensibilizarlos para una patología que es irreversible y que es potencialmente mortal. Eso por un lado. Por el otro lado, necesitamos tener la seguridad, la garantía de que si nuestro colectivo necesita hospitalizarse, necesita internarse, no va a morir en el intento. Claro, que tenga las condiciones, sin que nos maten. Que tenga las condiciones de salud adecuadas. El tema es que lo que se está proponiendo es que nosotros los alérgicos les avisemos a los profesionales que somos alérgicos. Claro, bueno, hasta que les avisamos que somos alérgicos, ya entramos a la institución y ya estuvimos expuestos al látex. Claro. Hay gente que está muy, muy, muy sensibilizada y que reacciona ante la mínima exposición. Esto es un hecho. El otro hecho es que una de las dolencias que padecemos los alérgicos al látex y que es consecuencia de la evolución de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad, lo cual no quiere decir que lo haga todo el mundo, pero un gran porcentaje, después de algunos años de desarrollar la alergia, tiene un asma por alergia al látex. Es un asma, una hiperreactividad que se produce a nivel pulmonar por la exposición al látex. Entonces el pulmón, para nosotros, es el órgano de choque para los dos agentes, para el coronavirus y para el látex. Entonces no podemos exponernos a diario a esto, en los edificios, en el ascensor de tu edificio si tenés que bajar a hacer una compra, en los comercios, porque tenemos reacciones, y estas reacciones son asma, broncoespasmo y anafilaxia. Mirá vos, la verdad que te agradezco mucho este contacto porque tal vez haya gente que no, como yo, que no conocía el tema y que por ahí puede encontrarle la explicación a algún problema de salud que no tenía, porque me imagino que en la comunidad médica no tampoco es tan difundido el tema. En la comunidad médica lamentablemente no es tan difundido. Muchos profesionales que conocen de su sensibilización y de su patología no lo dicen por miedo a perder sus trabajos, que es algo que de hecho pasa, que somos separados de nuestros puestos de trabajo cuando no podemos estar en el ámbito que está contaminado. Entonces se pierden carreras, se pierde gente que está formada, se pierde el recurso que costó muchísimos años formar por esto,
Y muchas veces los profesionales, cuando no tienen reacciones todavía muy severas, esconden la patología, Mirá vos. porque tienen miedo de perder sus trabajos. Gabriela, esa es una realidad también. te agradezco muchísimo este contacto. No va a faltar oportunidad para que te invitemos algún día acá a los estudios después que pase la pandemia, porque me parece un tema muy interesante y desconocido, absolutamente desconocido, por lo menos para el común de la sociedad. ¿Se puede agregar una cosa más? Decime. Entonces, la recomendación para los comercios, la recomendación para la población general, que no usen guantes de látex, que usen guantes manoplas de polietileno, la implementación de alguna estrategia que garantice que vamos a tener por lo menos un hospital con ambientes seguros sin látex y materiales libres de látex por zona, y algunas ambulancias seguras para que nuestro colectivo no tenga miedo de llamar al 107 si tiene síntomas, que no esté en la disyuntiva de que si tiene tos o dolor de garganta y fiebre y necesita llamar, tenga miedo de llamar porque la ambulancia viene llena de látex. Y por último, fijación de precios máximos para los guantes sintéticos, porque si no, no se pueden adquirir. Hemos tenido noticias de la gente que los compra habitualmente, de profesionales de la salud, que la caja de guantes pasó al más del doble de lo que estaba costando. Y por último, nos llegaron noticias de gente con alergia al látex, puntualmente de las mamás de los chicos alérgicos, que son en general las más preocupadas y las que se hacen cargo, que los hoteles en donde está aislada la gente del interior, incluso la gente que por ahí viene a Capital a hacer intervenciones quirúrgicas, esos tipos se quedó varada aquí, en los hoteles están trabajando con guantes de látex. Entonces es una población que está cautiva en un lugar en donde el aire interior está contaminado y no se pueden proteger. Esto es algo que necesitamos que llegue a las autoridades sanitarias. Gabriela, te agradezco muchísimo el contacto. Gracias a vos. Pasaba Gabriela Karina Cromoy, que es odontóloga y la presidenta de la Asociación Argentina de Alergia al Látex. La verdad que desconocía, me puso en contacto Pedro Santana, como contaba antes, desconocía realmente esta problemática y a mí me llamaba la atención, y esto también tiene que ver con el trabajo cotidiano, que la policía científica, y esto lamentablemente alguno que fue víctima de algún ilícito lo va a poder corroborar, había algunos profesionales, algunos peritos, que no utilizaban más los guantes, eso que veíamos casi blancos, sino que estaban utilizando los guantes azules. Esos guantes azules son los que mencionaba ella como que no tienen látex, que no me acuerdo qué material era. A mí me llamaba la atención. Nunca lo pregunté, digo, a veces, viste, dice, bueno, por ahí es otro modelo, yo qué sé. Pero mira, ahí estaba la explicación de por qué algunos peritos utilizan los guantes que son como de látex, sí, no me tengo que olvidar de eso, que son como de látex y que en realidad es de otro material. Cosa que uno se va enterando a raíz de